Buenas tardes, tutor. Mi nombre es María Teresa Hernández, soy estudiante de Psicología Virtual de cuarto semestre. El día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de la personalidad teniendo en cuenta la teoría de tres grandes autores. La primera de ellas es la de Sigmund Freud. ¿Cómo plantea el autor el desarrollo de la personalidad? Entonces, este autor manifiesta que cada persona desarrolla su personalidad acorde a las vivencias, las memorias y las experiencias de la infancia. La teoría de la personalidad de Sigmund Freud analiza la organización de la personalidad y la dinámica entre las diversas etapas del desarrollo de la personalidad y el equilibrio de los seres humanos. Como otra pregunta o interrogante, tenemos los procesos fundamentales de la teoría de este autor. Entonces, Freud manifiesta que la persona posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de su vida. La primera de ellas corresponde a lo que se ha denominado ello, la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. En esta parte del desarrollo, el niño solo tiene dos maneras de obtener placer: la acción refleja y la fantasía. La segunda estructura empleada por Freud es el yo, el que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo. Se diferencia de este en que, en lugar de acuerdo con el principio del placer, o sea, la satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de la realidad. Por medio del razonamiento inteligente, el yo busca demorar la satisfacción de los deseos del ello hasta que se pueda garantizar la gratificación de la manera más segura posible. Cuando la persona llega a la edad adulta, no solo busca la satisfacción del deseo, sino que empieza a entrar en el juego del componente moral, lo cual se ha denominado el superyo. Este cumple las veces de guardián moral, entonces tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas. Teniendo en cuenta lo anterior, el autor plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que la persona logra satisfacer sus deseos sexuales durante el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. Estas etapas son 5 y las vivencias en cada una de ellas cuenta de un posible perfil de personalidad. Entonces, estas 5 etapas son las siguientes. La etapa oral, que comprende el periodo desde el nacimiento hasta los 18 meses y se caracteriza básicamente porque el niño obtiene un placer a través de la succión del pecho de la madre y mastica los alimentos meses más tarde. La segunda etapa es la etapa anal, que comprende de los 18 meses a los 3 años aproximadamente, y en esta etapa el placer del niño está concentrado en el ano y lo experimenta en la expulsión y retención de las heces fecales. La tercera etapa es la etapa fálica. La etapa fálica comprende de los 3 a los 6 años, es una etapa muy importante porque en este es el momento en que los niños empiezan a descubrir los genitales. Entonces se apegan mucho más al progenitor del sexo contrario, mientras que experimentan sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. La siguiente etapa es la etapa de latencia, va de los 6 hasta los 12 o 13 años. El autor creía que en esta etapa el interés por el sexo disminuye porque los niños empiezan a jugar y a interactuar con su ambiente. Finalmente, a los 13 años, de los 13 años en adelante, describe la etapa genital,
Es el momento en el cual se despiertan los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente satisfaga todos sus deseos reprimidos en la niñez. Bueno, continuamos con el segundo autor, que es Carlos Jung. Al desarrollo de la pregunta de cómo plantea el autor el desarrollo de la personalidad, Carlos Jung describe 4 funciones en base a las cuales se construiría el carácter de la persona, el cual constituye a su vez la base de la personalidad. Estas 4 funciones básicas serían pensar, sentir, intuir y percibir, desplegándose cada una de ellas de manera particular en cada persona. Para el segundo interrogante de cuáles son los procesos fundamentales de la teoría del autor, entonces vamos a tener en cuenta que para este autor una de las grandes aportaciones a la investigación de la personalidad es la que se refiere al binomio entre extroversión e introversión, la cual indica que se nace con un determinado tipo de temperamento que provoca inquietud principalmente de nuestra propia persona, que sería la parte de introversión, o del mundo exterior, que ya sería el carácter extrovertido, referido a los introvertidos como personas indecisas y ahí que están siempre a la defensiva, que prefieren observar al mundo con reserva, sin comprometer de forma personal o directa. En cambio, el extrovertido tiene un carácter desprendido, seguro, se siente cómodo en cualquier lugar y hace amigos con facilidad. El inconsciente incluye una amplia energía psíquica a diferencia de la energía sexual postulada por Freud. Indaga y refiere que la conciencia y el inconsciente coexisten en una dependencia de compensación. Bueno, este autor también nos especifica 3 grandes aportes. El primero sería el yo, el cual se identifica con la mente consciente. Relacionado cercanamente se encuentra el inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que no está exenta de estarlo. El inconsciente personal sería como las personas entienden por inconsciente, en tanto incluye ambas memorias, las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. La diferencia escriba en que no contiene a los instintos como Freud incluía. Cuando hablamos de inconsciente colectivo, podríamos llamarle sencillamente nuestra herencia psíquica. Es el reservorio de nuestras experiencias como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Aún así, nunca somos plenamente conscientes de ellos. A partir de él se establece la influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos, especialmente los emocionales, pero solo lo conocemos directamente viviendo las influencias. Bueno, continuamos con Alfred Adler. Este autor plantea el desarrollo de la personalidad, concluyendo que la conducta de los padres es fundamental en el desarrollo de la personalidad y que hay una serie de pautas y modelos socioeducativos que influyen notablemente en el infante. Si vamos a hablar un poquito acerca de la teoría de este autor, vamos a remitirnos al libro El carácter neurótico, donde Alfred expuso su idea de que la personalidad humana puede ser explicada de manera teleológica. Esto significa que algunas partes de la misma trabajan para convertir los sentimientos de inferioridad en otros de superioridad o de sentirse completos. Esta teoría es central en su concepto del complejo de inferioridad. Por otro lado, este psicólogo también creía que los deseos del yo y
que los deseos del yo ideal se ven concentrados en muchas ocasiones por las exigencias del entorno, la sociedad y la moral. Si el individuo no es capaz de compensar ambos factores de forma correcta, surge el complejo de inferioridad y la persona puede acabar desarrollando características egocéntricas, agresivas o relacionadas con la búsqueda de poder. Para el desarrollo del ámbito profesional, la personalidad sería un factor importante para caracterizar el individuo, teniendo en cuenta que la personalidad hace que cada persona se distinga de otra. Entonces, para nosotros como psicólogos en formación, identificar qué tipo de personalidad tiene este individuo, el carácter, nos va a ayudar a realizar un buen diagnóstico en la medida que sea necesario.